Tardes, muchachos. Hoy yo voy a hacer mi primer entrevista con alguien. La famosa, yo no te voy a nombrar por nombre, pero es una reportera fo- que has entrevistado el Dalai Lama, el vicepresidente Rosario Chong, entre otros. Eres profesora de varias universidades. Tienes tu maestría. Cuéntanos de usted, sin nombre, pero de tu formación educativa y profesional, si puedes. Soy humanista de, de corazón y de profesión, ¿Y de dónde eres? de Zacatecas. De Zacatecas misma. Y también, bueno, fuiste a la UAS, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Zacatecas. Así es. ¿Y cuál era bueno, de cuáles son sus carreras? Tienes varias, ¿verdad? Licenciatura en Historia y maestría en Filosofía y Historia de las Ideas. Eso está bastante impresionante. Ah, wow. Y bueno, es que, no inventes, esa es mi primera entrevista. Yo debo tener las preguntas Hechas. hechas. Sí. Y el guión y todo. Bueno, de mi forma de ser, mucho en la vida que vienen sin, ¿cómo se llama? Sin, ¿cómo se llama? Una noticia o Una preparación. no, no, con conocimiento avanzado, más bien es que yo tengo en mente. Y bueno, de tener la oportunidad de hacer una entrevista contigo, pues me da mucho gusto. ¿Y por qué esas carreras de historia y filosofía de ideas? ¿Por qué elegiste eso? Me gustan las humanidades, creo que es la única manera de entendernos como individuos y como especie. Te pido disculpas por todo ese ruido porque te mereces algún estudio mejor. No, está bien, está bien. Yo puedo editar eso. Pero ¿cuál es o sea, sobre qué quieres hacer el video, bebé? ¿De qué es este video? De conocer a mi esposa. No, pero no es importante, a tu público no le interesa. ¿Quién dijo que yo voy a publicar eso? Ok, ok. ¿El silencio te molesta? No, no, pero sí, cuando un entrevistador deja en silencio al entrevistado es incómodo. Y tú eres el entrevistador. Tú tienes que tener control de la situación, no yo. Yo soy Yo, tu invitada. yo estoy en control. Yo puedo hablar cuando quiero. ¿Ok? Nadie está, ¿cómo se llama? Cubriendo mi boca con cinta o nada de eso. De las cosas que hemos visto en Zacatecas, es que me imagino tú también has visto. Yo quiero asegurar todo, si vamos a publicar eso, yo quiero asegurar a todos que se pueden ver este video que México es un país mágico, lleno de cosas espectaculares, con un pueblo muy cálido, genuino, listo, preparado y un chorro más palabras que lo más seguro tú tienes control de todo eso, yo siendo que español es mi segundo idioma, que es una maravilla todo el pueblo mexicano que yo he visto. Es- Es un país como cualquier otro, con cosas buenas y con cosas malas. sí, yo sé, pero yo tengo que tomar el tiempo para explicar todo eso, porque muchos dicen o piensan, por eso el canal también, muchos piensan que México es un país lleno de violencia, de lo cual es cierto, pero también los Estados Unidos. Bueno, si así fuera, no habría tanto migrante norteamericano retirado que se está yendo a vivir a la colonia en Eso México. también voy, por eso estoy plantando todo lo anterior. Pero cuando digamos hablando de los carteles, es necesario de explicar todo eso, porque si hablamos únicamente, incluso tú lo has hecho a mí. Cuando yo estoy hablando de la violencia en México, tú me dices que no, México es más que eso. De hecho,
Por eso específicamente yo tomé el tiempo para explicar todo lo en México anteriormente. Me imagino que has visto mucha violencia. Ujú. ¿Cómo? Por ejemplo, He visto violencia en actos violentos, pero en mi vida diaria no es que te vas encontrando y pateando cabezas todos los días, cada hora. yo sé, pero también siendo reportera, con lo cual, de lo cual tu fuente o tu tema particular fue lo de seguridad. Así es. Y de hecho, eso es que quiero tocar. Qué bueno que yo tengo la oportunidad de tenerte aquí en mi estudio hoy, nuestra oficina más bien. Es que, hola, yo quiero apuntar la cámara a ella, pero no podemos. Es que tocando temas de seguridad que tienen todo que ver con los carteles y todo que ver con violencia. Primeramente, cuando tú estás o vas a escribir una historia verdadera de hechos de violencia que va pasando en una de las zonas más violentas de México, porque desagra- desagra- desagradablemente, ¿no? Desgraciadamente, Desgraciadamente, Zacatecas es una de las zonas más violentas de todo México, de hecho de todo el mundo, y eso es nuestro hogar también. Contamos con casa, todo eso es nuestro. Es decir, digamos que conocemos Zacatecas bien, tú, yo, los dos, y que está ubicado pegado con Jalisco y dichos carteles, digamos también. Cuando te vas a hacer o generar una historia de los carteles, ¿tú qué tienes que hacer? depende, Cuéntanos de tu proceso. depende de la perspectiva. ¿De qué quiero hablar de los cárteles? Del trasiego de la droga, de la conformación, de la disputa, de quién De origina. las notas de noticias que estás sacando acerca de los hechos y del gobierno. ¿Cuál es tu proceso? Bueno, depende. Si es una investigación, depende del tema que estoy investigando, van a ser las fuentes que voy a solicitar. Pero si solamente voy a dar a conocer algún hecho violento, lo único que tengo que ir es pedir el reporte policiaco, ir al lugar donde se suscitó el hecho y solamente informar el número de personas que fallecieron, las personas involucradas, qué tipo de sucesos fue y ya. O sea, en una nota de ese tipo no presentas nada más que los hechos. Si yo puedo, si me permites. Tú sabes que yo llego a la casa cada 2 días, ¿verdad? Pues cuando yo regreso de vuelta al base de mi vida y mi día laboral, yo llego a 4:30 de la mañana, ¿verdad? Ujú. Y luego yo estoy uniformado. Vamos a correr 5 kilómetros con todo nuestro equipo y armas, con nuestro general, a la pista, incluso a veces afuera de la base, a donde ellos ya tienen semáforo a otros lados, por parte del lado atrás del base. Regresamos, lavamos las unidades mientras que estamos rasurando y bañándonos para preparar nuestro día. El general está comiendo su desayuno. Hoy él va a tener bueno, su reunión de seguridad con todos los hechos que ha pasado en la noche y que va a pasar el día, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base de eso vamos a ver lo que vamos a hacer en el día, nuestro recorrido, etcétera. Cuando tú levantas en la mañana y vas en tu vida de reportera, llegues al canal o cómo, cuéntanos de tu día, que te levantes y luego Lo que, primero que hago es monitorear todos los medios de comunicación y medios de ¿dónde? comunicación. A través de mi celular o de mi Ok. computadora leo las noticias, pero no leo las noticias únicamente locales, leo las noticias a nivel nacional y se puede inclusive este internacional. Y cuando leo todos los periódicos, obviamente, yo todavía soy muy a la usanza antigua de los medios tradicionales, pero pues también tienes que hacer uso de las herramientas tecnológicas como Twitter, ahora X, y lees y sacas lo más relevante y uno le da seguimiento. Y si el gobierno mismo, si ustedes están recibiendo correos electrónicos del gobierno mismo, Boletines.
recibes boletines. Los Boletines. boletines es solo, la mayoría de los boletines tienen que ver sobre el acontecer diario, acciones que realizan básicas, ¿Quién está emitiendo esos las distintas coordinaciones de comunicación social de los diferentes coordinaciones sociales de comunicación social. de comunicación social Ujú. emitido por la Secretaría de... Cada secretaría tiene su propio departamento. Ok. Y en base de eso, todos están mandando correos electrónicos y te vas a leer eso en la mañana. Y en base a lo que está lo más importante, vas a decidir de dónde vas a enfocar todo tu esfuerzo laboral, ¿verdad? Sí, pero generalmente tus notas no las sacas de los correos o los boletines que te manda el gobierno del estado. Yo sé, pero tienes que ir, Si investigarlos. le quiero dar seguimiento, sí. Eso es que me refiero, que te vas a, en base de eso, vas a ver lo que quieres cubrir, investigar. Y que no deberías, porque entonces si lo que está, si cubres únicamente los boletines y la información que te manda el gobierno del estado, pues te conviertes en un aparato institucionalizado más. Obvio. Y nada más, yo estoy explicando a los demás que no entienden el proceso de sacar una nota. Llegando a eso, te vas seguramente a reuniones de la fiscalía, obviamente, con reuniones de la Policía Federal o la Guardia Nacional, Ministerial. De hecho, de eso, ¿cómo decides si vas a irte a la Ministerial o la Policía Federal o hoy en día la Guardia Nacional, los militares? ¿Cómo? Generalmente vas, aunque la conferencia de prensa no sea importante o sea un tema banal X, vas porque es el mejor momento para ahí abordarlo sobre los temas que tú tengas y que generalmente se esconden o evaden darte declaración. Y cuando vas a esas, si está permitido de cotizar, no cotizar, pero de tomar las palabras que están dicho y aclarar exactamente quién está planteando eso por su nombre, por ejemplo, General X o el contador X de la Secretaría de Finanzas, etcétera, te puedes, ¿cómo se llama? ¿Citarlos? Citarlo, sí. Sí, 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 o sea, Obviamente te puedes sí, claro. citarlos y con nombre, etcétera, pero tienes que ser muy concreto con lo que estás diciendo, quién y dónde y cómo, ¿verdad? Sí. Pues esa es una cosa normal, incluso con los temas de carteles, con asuntos de seguridad pública. Sí. Eso es que yo pienso. Sí, cuando es una información de una fuente oficial, pues le estás dando, le tienes que dar voz y aparte lo hacen desde tu punto de vista institucionalizado. Ese es buenísimo. Cuando es una nota acerca de los hechos de violencia y de los carteles, sí es más común de citar cada vez algún, ¿cómo se llama? Pro- alguien de la Procuraduría o alguien ¿Fiscalías? de la Fiscalía o alguien del Ejército, de la Marina. Sí, es muy común cada vez que tienes que algo que decir al respecto de los carteles, que te vas a citar a alguien, algún oficio del gobierno. Pues depende, o sea, si emiten comunicado y si tienes la oportunidad de entrevistarlos, sí, pero también depende del tipo de nota que estés haciendo, o sea, Pero sí es muy común de citarlos cuando tú estás haciendo notas de los carteles y los hechos que tiene en cualquier lado de México. pues generalmente sí, sí debes. Pues es decir que generalmente los reporteros no están utilizando fuentes clandestinas o Sí debes utilizarlas. De hecho, obtienes más información de las voces no oficiales que de la oficial. eso me encanta esta pregunta porque eso es, bueno, yo soy ingeniero de procesos, obviamente. Y cuando yo estoy fijando a cómo o pensando a cómo yo debo hacer un proceso, tenemos que contar todas las cosas que te encuentras. Pues si es del proceso de generar una nota acerca de los carteles,
digamos que vas a utilizar fuentes clandestinas, eso está bien, si eso es parte del proceso de generar una nota acerca de los carteles, está bien, pero también debes utilizar fuentes del gobierno también, ¿verdad? Para balancearlo. Y generalmente tienes que darle voz a todas las voces, o sea, Sí, estoy de acuerdo. Y cuando alguien quiere pruebas acerca de las fuentes clandestinas, digamos, ¿cómo lo haces o qué haces o cómo? tienes que proteger tu fuente. Si tu fuente te pide que quiere mantener el anonimato, tienes que protegerlo. No Pero tienes, no cuando puedes gente en el revelar. pueblo está, ¿cómo se llama? Diciendo cómo podemos saber si es cierto o no, porque en esta ventana se abre la oportunidad de inventar lo que sea. Y eso es cierto, puedes inclusive pagar por personas que finjan un testimonio. Ahí depende de la ética del reportero. Hay reporteros que no tienen ética y que solamente son sensacionalistas y van a pagar por personas que fabriquen testimonios y por la ética y veracidad del medio que está respaldando a ese reportero. Y por eso también me encanta tener la oportunidad de hacer esta entrevista, porque hay muchos canales que son únicamente de testimonio clandestino que podría ser inventado, pagado, o sea, con ningún, ¿cómo se llama?, fuente del gobierno para dar un contraste más amplio, para ver todo, bueno, toda la cuadra, cómo quede, cómo cuadra todo. Y eso es, Lo ideal sería, si tienes puras fuentes clandestinas, pues buscar la contraparte oficialista, que obviamente no es correcto o considero contraproducente llenar también tus notas y tus reportajes de puras declaraciones oficialistas. Para mí eso no es, no solamente refleja el punto de vista del gobierno y no quiere decir que represente la verdad de lo que está aconteciendo en el país, pero pues sí, debes de buscar una fuente, al menos no, si no es oficialista, una fuente especializada que hable sobre el tema. Por ejemplo, caso de los centros de rehabilitación clandestinos, pues deberías de recurrir a los sistemas de salud y preguntar si tienen un registro sobre este tipo de lugares que operan en la clandestinidad y si no, buscar la voz de un especialista, un doctor o una persona psicólogo que trabaje ese tipo de casos y preguntarle si ofrecen realmente una solución o solamente son centros que lucran con las necesidades y la enfermedad de las personas. tú me conoces a nivel personal. ¿Por cuántos años ya? Por muchos. Ok. Soy muy trabajador. Sí, sí lo eres. Pues yo estoy haciendo ese proyecto gratuito porque me importa del pueblo mexicano y también del pueblo estadounidense. De hecho, me importa generalmente de humanos sin... Nacionalidad. Exacto. Pues el propósito que yo tengo yo con este canal es de aclarar bien las fuentes, que es confiable y lo que no. Aclarar bien que todo humano y sus vidas tienen un valor que no podría ser comprado o no debería ser comprados en cuánto cuesta cada gota de sangre, porque la gente está monitorizando sus canales con chafa, pues. Y ese es el propósito de este canal. Si tú ibas o desde tu perspectiva, ¿cómo podemos mejorar las noticias que tenemos en YouTube acerca de asuntos de los carteles? A ver, para empezar, nunca vamos a eliminar la red de personas que únicamente van a estar buscando monetizar. Y en orden de monetizar, a la gente le gusta el morbo, le gusta el chisme. Somos morbosos, entonces entre más sensacionalista presentes algo, la gente va a tener más seguidores, pero eso no quiere decir que sea verdadero. Consolidar canales en los que únicamente se ofrezcan hechos, Bu- fuentes confiables. La Yo única tengo manera no es en detrimento de ellos, es una cosa que quiero meter es la ausencia total, total. Y no me refiero de gente como John Creo, que es británico de Inglaterra, que viene a México. Y no me refiero de Luis Chaparro,
Me refiero de periodistas, la ausencia total de periodistas y reporteros mexicanos por nacimiento que se trajen con una vigencia de ahorita mismo en las fuentes de comunicación o medios de noticias mexicanas que son expertos no únicamente en el tema, pero también en lo que es de ser mexicano, de la vida mexicana y todo eso. Hay una ausencia total que yo he notado en los canales de YouTube que hablan inglés de tus compañeros, sus compañeros, más bien, disculpa la falta de respeto, es mi culpa, discúlpame. De sus compañeros reporteros, ¿cuántos son más o menos en el estado de Zacatecas? Son muchos. Son No puedo hablar de datos porque existen los reporteros de seguridad de medios Yo oficiales. sé, pero nada más, yo, De Zacatecas yo creo que hay como unos 20 personas. 20 de ellos, de 20 reporteros, del tema que sea. No, 20 del tema seguridad. Oh, 20 reporteros únicamente del tema de seguridad y ya no hay más, Sí. por supuesto. ¿Cuántos hablan, cuántos son bilingüales? Podría decir que más de la mitad. Pues es decir que en una de las zonas más violentas en todo el país de México, con asuntos del cartel, más que la mitad de reporteros y periodistas hablan español e inglés, ¿verdad? Y aunque no hablaran ahorita con la revolución tecnológica, no ya ni siquiera necesitas un traductor. O sea, Eso también, yo voy en todo eso, me gusta ser, de hecho hay muchos que dicen que yo soy un poco, ¿cómo se llama? Autística. Me encanta anclar cada cosa, aclavar cada cosa. Pues digamos que de los reporteros, todos tienen sus carreras, ni siquiera truncados, pero tienen sus carreras, incluso maestrías y etcétera. Hablan inglés y español, son mexicanos por nacimiento que se radican exactamente donde están sacando las historias, tienen conocimiento particular, no únicamente de México, pero también de la zona en particular que estamos hablando, y su esencia está completamente notable en las fuentes de YouTube, en los canales de los carteles en los Estados Unidos, digamos. Pues eso me parece que está muy raro. pero esa ausencia la encuentras en todos lados. Ahorita hay una guerra con Irán y la gente consume únicamente medios, noticias Cierto, en cierto, inglés, pero en lugar de ir a ver a los medios de comunicación israelitas. eso es cierto, Iraníes. completamente cierto, pero mi asunto, mi área de experiencia, donde yo estoy experimentando, no es en Israel, no es en Canadá, es en México. Y yo quiero saber por qué está presentado todo el pueblo estadounidense, todos los supuestos noticias, cuando hay tantos reporteros mexicanos que hablan perfectamente bien en inglés y su esencia está absoluto. Podría ser que la mayoría lo hace de manera deliberada, pero podría ser que algunos lo hacen por practicidad y porque la gente somos tribus, nos gusta trabajar en grupos en los que nos sentimos cómodos. Está bien la respuesta que sea, pero yo estoy levantando este punto y también estoy levantando este punto de me imagino si los reporteros son bilingüales, también muchos de los oficios del gobierno son bilingüales también. Bilingües. Bilingües, disculpa, bilingües. Pues la ausencia total de los oficiales del gobierno que son bilingües no está presentado tampoco en los canales de YouTube en asuntos de los carteles. Es demasiado raro. No, no es raro. Solamente demuestra que son medios que comunican. Una cosa es comunicar y otra cosa es informar. Solamente están buscando monetizar y crear noticias sensacionalistas. Con todo respeto, es un canal, yo voy a guiar esta entrevista. Hay gente que se fijan, que se presenten comuniques, como dijiste, o historias. Ellos están presentando esto como noticias, sensacionalizado, todo eso, y luego está tomado como noticias cuando realmente es nada más una historia. Digamos con el término investigative journalism en inglés, periodismo investigativo.
cuando realmente no lo es nada más una mentira o chafa que está presentado como una noticia cuando no lo es. Y lo digo claramente en contra de mis contemporáneos, porque ellos están enojados a mí, porque yo estoy levantando todo eso. Yo sí voy a publicar esta, porque la gente tiene que saber que hay un proceso para sacar una nota, según usted, que te lees y ver lo que es lo más importante, dónde vas a enfocar tu tiempo y tu tiempo de investigación. Luego vas a plantear esa historia con sitio, con citando gente oficial y también gente que no está conocido, pero una balanza. Yo estoy tratando de entender y presentar este proceso del pueblo estadounidense a que ellos van a entender lo que es de sacar una nota de periodismo, verdadero periodismo. Bueno, el verdadero periodismo se aplica, las reglas se aplican en México y en Estados Unidos. O sea, entonces, no sé cómo consumen entonces las noticias en Estados Unidos. Yo estoy nada más aclarando a la gente que no sepa. Por ejemplo, yo no soy periodista. Yo soy tu esposa hace muchos años. Y aún así de cerca a ti, yo ni siquiera conozco bien el proceso que sigues para sacar una nota. Y yo te he apoyado en tus notas a veces con matemática y otras cosas. Yo quiero saber y presentar al pueblo que no sepa, como yo, cuál es el proceso y también, digamos, la diferencia entre una historia y un verdadero nota de noticias en lo cual puede ser, como se llama, demandado si algo está falso, pues eso es que estamos haciendo hoy, para anclar bien lo que es noticias y lo que es historia, Artículos de opinión, crónica. eso. Ni siquiera analítica, porque la gente muchas veces ni siquiera tienen los datos necesarios para sacar un Para análisis. mí, todos estos canalcitos de YouTube, pues son solamente canalcitos de opinión y ya, Sí, pero no son informativos. incluso con eso, yo no voy a decir que son canalcitos, porque cuando ellos tienen en exceso de 1 millón de seguidores, ese ya no es canalcito. Y ese, por eso yo estoy levantando tan fuerte, siguiendo tanto este tema, porque no son canalcitos, son canalotes que tienen millones, incluso en exceso de 6 millones de seguidores, que se toman todas sus historias como noticias y yo quiero que el pueblo, al menos con mis pequeños 1.250.000 seguidores, bueno, 1.250 seguidores para ser exacto, tiene algún lado para saber lo que es una historia o lo que es un verdadero, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nota de los medios de comunicación o de las noticias? Cuéntanos la diferencia entre una historia y una nota, verdadera nota de noticias. Mm, Una historia respecto a qué, historia como tal. Historia como Jack and the Beanstalk, como lo que sea, que es completamente falso. A ver, no, entonces estamos hablando ya de géneros, o sea, el género periodístico es muy diferente al género literario. El género literario puede estar basado en un hecho real, pero puede tener elementos ficticios. Pero me refiero también de los canales y sus cuentas allá, sus historias, que ni siquiera es un verde, podría ser completamente falso. Son sitios de opinión, nada más, o sea, desarrollan un tema y ese tema hacen alguna investigación, o sea, todo lo que presentan son investigaciones que ellos realizan a través de internet, o sea, ni siquiera están en México. Y si para ellos decir que vas una vez cada 6 meses a México es decir que ya vives en México, pues, o sea, no. También yo tengo un gran problema con eso también, basado en México, pero el tiempo actual en México es Es dos como días. si alguien viene a Estados Unidos, está 2, 3 meses y de repente se pone a hablar de política y de toda la situación, del difícil contexto migratorio, o sea, no te hace un experto, Exacto. porque además tú estás viviendo una parte de Estados Unidos, no todo Estados Unidos. Y cuando tú estás generando una nota en lo cual te puede ser demandado si está falso, ¿qué tienes que
¿Cuáles son los elementos de esa historia que tienes que, cómo preparar eso? Algo en que tú personalmente, Tienes que dar datos fidedignos, si estás utilizando entrevistas de fuentes oficiales, poner exactamente o sea, no transgiversar y no cambiar las declaraciones. Si estás utilizando una fuente anónima, pues respetar su anonimato, pero tú, aunque no lo presentes a la audiencia, tú sí tienes que asegurarte que esa persona que te está dando ese testimonio anónimo está vinculada o vivió, padeció o sabe de lo que está hablando. O sea, no puedes tú darle voz a alguien por el solo hecho de que te dice que conoce un poquito del tema, tú creas que es fidedigno. O sea, tú de manera independiente y tras bambalinas tienes que investigar y corroborar y confirmar que esa persona en efecto es quien dice ser, aunque no presente su identidad. ¿y cómo vas a convencer el pueblo que va, el público que va a leer su nota? Yo no los debo de convencer. Si me permites la pregunta, ¿cómo vas a dar conocimiento al pueblo que tú realmente lo has hecho? Todo lo que acabo de explicar, que acabaste de explicar, que has conformado todo eso de sus fuentes, porque esa es una cosa que nunca lo vemos tras la historia, tras la nota, pero deberemos saber que eso ha ocurrido, al menos. A través de mi trayectoria y a través de mi reputación. Qué bueno, ok, qué bueno, porque eso me da mucho gusto, porque hay gente que dicen que son expertos en las cosas de los carteles, pero tienen todo en su cuenta de Twitter antes que el año del Entonces 2025. eso no es un periodista consolidado. O sea, cómo tú vas a confiar en un periodista? Que veas cuántos años tiene dedicándose al tema, que veas si ha publicado artículos, ha hecho colaboraciones. O sea, para comprobar que un periodista es serio, pues tienes que ver su reputación y su trayectoria. Eso es que quiero saber. Qué bueno. Es la única manera. Bueno, ya vamos, ya llegando al fin de esta entrevista. ¿Algo que quieres hablar o decir abiertamente del tema que sea? Que un periodista lo único que hace es que presenta los hechos y es la audiencia que decide creer o no. Tú no, tú no estás tratando de convencer. Si estás tratando de convencer, entonces te vas a convertir en un articulista de opinión. Si eres un periodista, lo único que haces es que le das voz a los datos, a las cifras, a los hechos y dejas que las personas sean las que decidan si te quieren creer la historia o no. Todas las personas que siguen esos canales de YouTube, estoy convencida que no les importa estar informadas, solamente ve las noticias, la mayoría, no todos, no podemos generalizar porque hay muchas voces críticas que a lo mejor no ves en los comentarios, pero que tengan 6 millones de vistas no quiere decir que las 6 millones de personas están comprando la idea que les están vendiendo. Simplemente hay mucha gente que es muy crítica, pero pues no le gusta expresarse, porque al final de cuentas quien quiere creer que la Tierra es plana va a seguir creyendo. Entonces, yo creo que es una postura bastante inteligente ver las notas, sacar tus propias conclusiones y evitar discusiones en internet con gente anónima que tal vez, o sea, lo único que quiere es estar antagonizando. Tú me dijiste algo una vez que nunca voy a olvidar. Me dijiste que el poder que tiene una pluma para plantear una idea está más fuerte que las balas que llevamos de trabajo. Totalmente. Y creo que las audiencias en Estados Unidos no son ignorantes. Sí, de hecho, la gente en Estados Unidos es gente muy progresista, la mayoría, y lee y culta. Yo siento que de esas personas que tienen 6 millones de personas, no siento que todos les estén comprando. O sea, tampoco no hay que asumir que toda la audiencia en Estados Unidos es gente ignorante. Yo no considero que sean ignorantes. Yo tampoco, por Entonces, eso estoy haciendo este creo programa. que es un pueblo culto y creo que, o sea, el hecho de que no se manifiesten que están en contra de eso en internet no quiere decir que no sepan que les están vendiendo mentiras. Yo quiero decir algo. Cuando te conocí, yo te dije exactamente que iba a ser bueno, en México. Y me has cambiado mucho la vida, mi vida.
no únicamente por ser mi esposo, etcétera, pero aparte de eso, sí éramos desconocidos y yo te conocí como amiga. Cambiaste mi vida y mi forma de pensar bastante y me conociste desde el principio, casi. Y es que si yo he cambiado mi forma de pensar mucho desde que me conociste en México hasta Sí, ahorita mismo. es especial. ¿Cómo? Pues antes tenías una idea más cerrada, no estabas muy abierto a nuevas ideas ni a formas de pensar distintas a la tuya. ¿Bruto? Pues no bruto, pero una forma de pensar más excluyente, o sea, excluías las ideas ajenas a las tuyas. Ahorita eres una persona más incluyente, incluyes ideas. Estoy levantando este tema porque este video no es de mí, este de vista tampoco. Este video tiene todo que ver con el proceso de sacar una nota, las diferencias entre sí, pero también la habilidad de cambiar su forma de pensar, con la inclusión de otras ideas y otras fuentes a donde yo no estoy tan cerrado, porque cuando me conociste, yo estaba mucho más a favor de una forma de pensar muy correcto. Se levanto todos los días para irme a trabajar bien temprano. Sí, ¿He cambiado eso? ¿no? Pues es decir, que yo todavía me quedo con rastros o Te más quedas con los principios, pero exacto. con nuevas ideas. Pues no tenemos que cambiar quiénes somos, nada más que ampliar nuestro entendimiento de las cosas. Eso es lo que trata este canal. No tengo ningún problema con la gente que quiere sacar una vivencia, está bien, pero deberemos aclarar exactamente lo que es noticias y lo que no. Así es. ¿Algo más para cerrar? Nada más. Gracias por la invitación. No, gracias que viniste ¿Me vas a invitar a desayunar? ahorita mismo, Por favor. que te amo. Te amo. Eso es